Buenos días. Comenzamos el tercer día de nuestra jornada, que sabéis que está dedicado a conmemorar el centenario de Simone de Beauvoir. Para ello hemos traído a dos ponentes, y la primera la voy a presentar ahora mismo, y aunque falta gente, pero vamos a empezar porque ya hemos dado más del cuarto de hora de cortesía. Ella es Ana de Miguel Álvarez, doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular de universidad del área de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y sus líneas de investigación son las teorías feministas, las teorías de la democracia y los movimientos sociales. Tiene varias publicaciones, algunas con Celia Moró, como un libro que se llama Teoría feminista de la ilustración a la globalización, del 2005, otro en gallego, ¿has publicado también? En portugués, en sí. Portugués. Más mérito. Otro, un libro sobre Alejandra Kollontai, cómo leer a John Stuart Mill, y otro sobre marxismo y feminismo, en Alejandra Kollontai. Luego, prólogos y traducciones de bastantes ediciones y un sinfín de artículos de revistas y capítulos de libros colectivos. Y por último, es directora del curso de Historia de la Teoría Feminista en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Os dejo con Ana de Miguel. Hola, buenos días. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecerle a María José de Miguel, que no somos nada, pero somos feministas, vamos, no somos nada, no somos pacientes. Quiero agradecerle enormemente la posibilidad de estar aquí y sobre todo del tema que voy a exponer, de la filosofía de Simone de Beauvoir. ¿Se oye bien? Porque es que me oigo un poco, me oigo yo, sí, bueno, es una pizca incómodo. A ver, sí. ¿Se oye bien? Vale, pues mucho mejor. Bueno, exponer la filosofía feminista de Simone de Beauvoir es algo extraordinariamente interesante y me voy a poner a ello. Celebramos su centenario, es decir que Simone de Beauvoir nació en 1808. Voy a comenzar contextualizándola un poco, porque efectivamente tenemos que recordar quién era Simone de Beauvoir. Nace en 1808 y Simone de Beauvoir ha pasado a la historia de las ideas del pensamiento filosófico y político por haber escrito una obra que se titula El segundo sexo. Es una obra voluminosa, cientos de páginas dedicados a intentar explicar dos cosas fundamentales. Uno, por qué la mujer es el segundo sexo, que es como se titula el libro. Y dos, a tratar de explicar que esa condición de segundo sexo de las mujeres, una condición de subordinación, de inferioridad, bueno, ya veréis que una condición mucho peor que de subordinación, porque ella va a hacer un análisis extraordinario para responder a esta pregunta: ¿qué es lo que nos hace a las mujeres la sociedad patriarcal? Todas las cientos de páginas están destinadas a resolver esa cuestión. Pero Simone de Beauvoir es famosa no solo por habernos conceptualizado como el segundo sexo, sino por haber escrito esa frase tan célebre de no se nace mujer, se llega a serlo. Ella hace un análisis tremendo de la condición femenina, pero al mismo tiempo es una obra que es feminista porque todo puede ser cambiado en la condición femenina. No es una condición que proceda de la naturaleza, sino de la sociedad. No se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, se publica en 1949. 1949, y vamos a reflexionar un poco sobre el lugar de la obra dentro de la historia del feminismo, porque si no, no comprendemos bien ni su valor ni otro tema muy importante, que es el que nos trae aquí,
la dificultad enorme que tenemos para llegar a percibir cómo se reproduce la desigualdad sexual en las sociedades formalmente igualitarias, como la nuestra. Entonces voy a contextualizar un poco el año de la publicación de la obra de Simone de Beauvoir y el por qué llega a escribirla. Simone de Beauvoir la publica en 1949, en Francia, en París. 1949, daros cuenta de que la Segunda Guerra Mundial había sido entre 1939 y 1945. En la Segunda Guerra Mundial murieron cientos de millones de personas en Europa, fue enormemente devastadora. Tuvo muchas consecuencias para las mujeres, sin embargo, la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, y muy importante, las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad les pidió que se masculinizaran. Los hombres se habían ido al frente, a las mujeres se nos pidió que abandonáramos ese discurso de las mujeres como madres y esposas, como seres destinados solos al cuidado. Dijo, no, las mujeres sois fuertes, las mujeres sois iguales que los varones, las mujeres tenéis que sustituir en las fábricas, en todos los puestos de la cadena de producción a los varones. Hay que recordar los carteles llamando cómo se vestían las mujeres como varones, entre comillas, en los carteles de Francia te necesita o la Unión Soviética te necesita. Salían con una llave inglesa, con el pelo muy corto, vestidas con monos azules. Pero el retorno de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, la sociedad patriarcal es como si reaccionase con lo que Betty Friedan, a la que hará referencia luego Susana Carro, es como si la sociedad patriarcal reaccionase y desarrolla lo que Betty Friedan denominó la mística de la feminidad. El objetivo era que las mujeres volviesen a los hogares, que dejasen de conducir las camionetas que habían conducido en la Segunda Guerra Mundial, que dejasen de estar en la esfera pública y volviesen a los hogares a ser única y exclusivamente, sexo es destino, para ellas a ser madres y esposas, única y exclusivamente. Todo confluyó en este mensaje, hasta tal punto toda la ideología, las revistas femeninas, la sociedad entera fue como una especie de conspiración realmente, y cumplió sus objetivos. Las mujeres volvieron a casa y fue la explosión demográfica de los años 50. Todas dejaron de trabajar y una media de 4 hijos por mujer. Esto para situar cuándo aparece el segundo sexo. Pero fijaros una cosa, las francesas solo pudieron llegar a votar, solo tuvieron derecho al voto después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Es decir, y en 1945 Simone de Beauvoir tiene ya pues 30 y tantos años. Es una mujer, ahora quiero unirlo, es una mujer que no ha podido votar. Los varones sí, pero ella no. Y es una mujer que vive en un mundo absolutamente patriarcal. Sin embargo, Simone de Beauvoir desde pequeña, tenía un talento extraordinario para la filosofía, para la observación. Ella no dejó de observarse nunca. Desde muy pequeña es como muy consciente de ella misma, y desde muy pequeña también, siente ciertas insatisfacciones con el medio que la rodea. Ella quiere ser escritora, lo sabe desde los 7 años prácticamente. Claro, Simone de Beauvoir que ha escrito es que decenas de miles de hojas de filosofía, de novela, pero la mayoría de autobiografía, intentando, ya os digo, observándolo todo, registrándolo todo, buscándose a sí misma, buscando explicar la sociedad en la que vive. Pues esta Simone de Beauvoir, por ejemplo, escribe que nunca me olvide de que a los 5 años ya eres un ser humano completo. Y lo dice porque sabe que se va a olvidar y luego va a ver a los niños diciendo es un crío, y ella a los 5 años ya sabe que ella
no quiere el destino de las niñas de la época, que ella quiere ser escritora, que ella quiere comprender el mundo, que ella quiere salir, que no quiere repetir la vida de su madre, pero no lo sabe, lo llegará a saber. Y fijaros, aquí ya me centro en el momento en que Simone de Beauvoir va a escribir el libro. Ella, a los 23 años, saca una cátedra de Instituto de Filosofía. Estudió filosofía, tenía muchas ganas de trabajar, tampoco tenía dinero y quería el dinero para ser independiente económicamente. Saca la cátedra y al sacarla conoce a Jean-Paul Sartre, el que será el gran filósofo existencialista, y su relación de pareja esencial, como decían ellos, a lo largo de toda su vida. Bueno, comienza a hacerse famosa de forma lenta, porque ya a los 27 años como que se planta y dice, pues soy una fracasada porque ya llevaba 4 años de docencia, todavía no soy famosa, no consigo hacer un libro que me guste. Bueno, pero a los 30 y tantos ya es muy conocida. No será la que va a ser una mujer mundialmente reconocida, pero ya es bastante famosa. Con 36, 37 años, Simone de Beauvoir, os digo, se ha dedicado única y exclusivamente a escribir, a la docencia, pero a escribir, a observarse a sí misma y la sociedad que la rodea. Pues bien, ¿os podéis creer que esta mujer, y que lo hacía extraordinariamente bien, va a tener esta conversación con Sartre? Fijaros, es que es alucinante y nos tiene que hacer ver lo difícil que es acceder a la conciencia feminista. Ella termina de escribir una obra de filosofía, que es Por una moral de la ambigüedad. Y entonces dice, después de escribir esta obra, sentí ganas de escribir acerca de mí misma. Bueno, una vez más, porque llevaba toda la vida escribiendo acerca de ella, pero lo cuenta así. Pero entonces pensé que antes de escribir sobre mí misma, se me planteaba una cuestión. ¿Qué ha significado para mí ser una mujer? Y entonces, como con Sartre lo hablaba todo en los cafés, le dice, lo habla con Sartre y le dice, os lo leo porque es que no tiene desperdicio. Dice, le está contando a Sartre que ella se ha planteado qué ha significado para ella ser una mujer. Tiene casi 40 años, Dice, al principio me pareció que la cuestión no era nada embarazosa para mí. Nunca había tenido sentimientos de inferioridad por ser una mujer. Nadie me había dicho, piensas así, Simón, porque eres una mujer. La feminidad nunca había sido una carga para mí. Para mí ser mujer no ha pesado nada, le dije a Sartre. Sin embargo, me respondió Sartre, siempre los hombres, no has sido educada de la misma manera que un varón. Deberías analizarlo más despacio. Entonces, Simone de Beauvoir dice, empecé a analizarlo y súbitamente se me reveló. Este mundo era un mundo masculino. Mi infancia había sido alimentada con mitos forjados por los hombres. Y yo no habría reaccionado en absoluto de la misma manera que si hubiese sido un chico. La cuestión me interesó tanto que abandoné el proyecto inicial de hablar sobre mí misma y decidí ocuparme de la condición femenina en general. Fin de la cita. Es asombroso. Simone de Beauvoir, la autora de uno de los grandes clásicos de la teoría feminista, un libro que es un memorial de agravios, una explicación de la totalidad de lo que significa nacer mujer en un mundo patriarcal, un libro que parece escrito por una mujer que se ha dedicado desde que tiene 3 años a registrar cómo la han convertido en una mujer, en la otra, en el segundo sexo. Y es una mujer que con 38 años dice, nunca me ha pesado el hecho de ser mujer. Yo he sacado la oposición como tú, tengo un trabajo como tú, soy famosa como tú, no cocino como tú. Fijaros, una mujer que no había podido votar. Esto, sabéis que habitualmente, como habréis visto en este curso, sabéis que acceder a la conciencia feminista tiene su dificultad. Pero comprobar que a la gran filósofa Simone de Beauvoir, también hasta los 40 años, no le llega lo que ella llama una revelación. Dice, entonces se me reveló. Vivo en una sociedad patriarcal.
Bueno, nos habla de la dificultad, pero nos habla también de la posibilidad, puesto que desde que el feminismo encontró a Simone de Beauvoir ya nunca la abandonó. Pasó a ponerse esas gafas de las que se habla, que es el feminismo que nos hace acceder a una nueva realidad. Ya nada lo vemos como antes. Si cogemos esa metáfora, tendríamos que decir que la obra de Simone de Beauvoir es como un telescopio o un microscopio. Porque esa obra, ¿qué nos hace ver? ¿Por qué ha sido tan importante? Por lo siguiente, porque Simone de Beauvoir nos va a hacer ver mecanismos de reproducción de la desigualdad sexual que eran invisibles para las mujeres de la época. Entonces, su filosofía va a tratar de hacer visible lo invisible, que es el cómo se reproduce la desigualdad en una sociedad, formalmente igualitaria, si no podía ni votar, pero digamos que era formalmente igualitaria. Para la elaboración filosófica de Simone de Beauvoir, hay que decir que no es sencilla del todo, pero sí se puede explicar una vez que entras en los conceptos del existencialismo. Creo que sí se puede explicar, por lo menos de forma introductoria, de una manera accesible. Aunque tal vez, leer su filosofía no es algo que necesitamos un esfuerzo, pues mejor. Todo esfuerzo nos abre puertas y nos hace crecer y nos ayuda a ver mejor el sistema de dominación. ¿Qué es la filosofía existencialista? Mirad, la filosofía existencialista parte del siguiente interrogatorio. Una vez que Dios no existe, tenemos que dar sentido a nuestra vida. Los seres humanos nacemos tal y como ella desde pequeña se pregunta: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Que son las preguntas básicas de la filosofía. Entonces, Simone de Beauvoir, que fue muy católica de pequeña, y fijaros, algo que a mí me ha impactado bastante leyendo sus escritos biográficos, Simone de Beauvoir dice: yo siempre me sentí igual a los varones, dice, creo que por mi religión. Ella fue muy católica o muy religiosa hasta los 12 años o así, en que pierde la fe, ¿no? Pero hasta los 12 años muy religiosa, porque ella tenía una gran vocación de trascender su pequeña vida cotidiana y privada. Quería vivir trascendiéndose, salir, de conocerlo todo, vivirlo todo. Pero dice que, como era muy cristiana, el mensaje profundamente igualitario de todos somos hijos de Dios, ella cree que eso es lo que a ella le hizo sentirse siempre en igualdad de condiciones a cualquier varón. Cuando dice en ese texto: nunca me había sentido inferior. ¿Por qué? Porque yo era una devota. Pues puede tener su interés, porque claro, igual no todas las religiones mandan este mensaje inicial. Luego ya sabemos los recortes cómo empiezan a producirse, pero el mensaje inicial es: todos somos iguales. Y ella se lo creyó. Pero entonces el asunto es que la filosofía existencialista, tiene que dotar de sentido la vida humana, explicarnos qué hacemos aquí. Pero para explicarnos qué hacemos aquí, tiene que explicarnos previamente quiénes somos, qué somos los seres humanos. De ahí arranca la filosofía existencialista. Entonces vamos a preguntárnoslo: ¿qué es el ser humano? Para el existencialismo la respuesta es esta, enfatizando un poco: el ser humano es un ser condenado a su libertad. Es un ser que se caracteriza únicamente porque es un ser que elige. Vamos a ver, los animales pueden tener comportamientos complejísimos. Si pensamos en las salmonas o en los salmones, los peces me refiero, por los documentos. Es que fijaros, pues sí, fijaros, sí, porque es que las salmonas, como son ellas las que van a poner los huevos, se pone. Los comportamientos complejos de los salmones, que es que nacen como un huevo en un río, se desplazan miles de kilómetros hasta el mar y luego algo como que les llama y dice: vuelvo a poner huevos allí donde nací. Y ya sabéis cómo remonta, las hormigas, los hormigos,
También, o sea, bueno, es que es verdad, ves un documental de la 2 y no te enteras de quién están hablando, y del león, la leona, o sea, del macho, y así no se puede estudiar bien zoología. Sí, claro, todos son jirafas, pero bueno, ¿de quién me hablas? ¿Del macho o de la hembra? Bueno, pues, no, pero comportamientos complejísimos. Un instinto, por instinto, se puede realizar comportamientos muy complejos, pero el ser humano es radicalmente distinto a todas las especies animales. ¿Por qué? Porque el ser humano no viene predeterminado su comportamiento. El ser humano es el ser que elige. El ser humano está enfrentado siempre a un abanico de posibilidades, pero eso es lo que determina su esencia, si es que se puede hablar de esencia en el existencialismo, que no. Pero el ser humano, su condición es elegir. Si no eliges, puede que lleves una vida materialmente colmada de bienes, o una vida razonablemente feliz, pero no es una vida humana. Quien no elige, quien no va determinando su propia vida, vamos a ver, quien no tiene un proyecto, no está teniendo un comportamiento realmente humano. Tiene el comportamiento de alguien que está realizando todo aquello que le dicen, pero eso no es lo propio del ser humano. El ser humano está enfrentado a su libertad y, de hecho, dice Simone de Beauvoir, ese es el único sentido que puede tener nuestra vida, elegir. No puede tener otro sentido, porque Dios no existe, es como si dijéramos. Entonces se lo tenemos que dar nosotros, y solo se lo daremos desarrollando nuestra individualidad, llegando a ser las que somos. Que te darás muchos golpes, que tendrás muchos problemas, pero es la esencia de la vida humana. Es como si ella nos preguntara, imaginaros una vida en la que os garanticen, es el tema del tutor excelente o la tutora excelente. Os vamos a proponer esto, que vuestra vida tome todas las decisiones una persona extraordinariamente inteligente y extraordinariamente moral, y que solo quiera tu bien. Entonces, esa persona, llena de las mayores cualidades, va a decidir por ti, pues todo, va a decidir qué estudias, o que no estudias, pero vamos a poner que elige que estudies. Va a decidir si haces esta carrera o esta otra, cuál va a ser mejor para ti. Luego va a decidir si te casas o no, o si tienes hijos o no. Va a elegir el mejor marido para ti, tal y como se hace en algunas sociedades, ¿no? Esa persona sabe mejor que tú dónde está tu propio bien, y entonces ella toma todas las decisiones. La garantía que te da es: vas a tener una vida feliz. Ahora la pregunta es, ¿nos pondríamos en manos de esa tutora excelente? Ella nos va a elegir lo mejor para nosotras. ¿Alguien se pondría en manos de esa persona? Diría, vale, vive tú mi vida por mí, decídela tú. La respuesta en general debe ser no. Pero te dicen, pero mira que vas a ser infeliz, te vas a equivocar. Te vas a equivocar de pareja, te vas a equivocar con el trabajo, te vas a equivocar, igual te vas a ir a vivir al campo, te vas a equivocar, pero el ser humano es el que elige, el que no puede vivir en una condición de falta de libertad. En cuanto tiene los medios para sobrevivir, para comer, sin libertad, es una vida que por supuesto que se puede vivir, pero una vida sin libertad es una vida que no nos pondríamos en manos de esa tutora excelente. Queremos elegir y vivir nosotras. Pues bien, dice Simone de Beauvoir, y normal, porque vivir es tener un proyecto. Pero ¿qué sucede? Que la situación anterior que hemos descrito es la situación en la que viven las mujeres en todo el mundo. Las mujeres, su sexo es destino, se caracteriza porque la mujer es el segundo sexo, porque la mujer no es ni persona. Lo que va a descubrir Simone de Beauvoir, con horror, pero bueno, un horror al que le aplica su racionalismo, es que la tragedia de nacer mujer es que no te dejan desarrollar una vida de persona, porque la vida de una persona se caracteriza por elegir, y las mujeres
podrán tener de todo, bienes materiales, pero no se les permitía elegir. Su vida, su proyecto de vida, como dice Celia Borós, la vida de las mujeres es un proyecto proyectado por otros. Pero claro, proyecto proyectado es una contradicción en sí mismo. Tú, si vivir es proyectarte y elegir, si te has elegido previamente tu proyecto de vida, eres un proyecto proyectado. Pero eso genera un enorme malestar al ser humano. Al mismo tiempo dice Simone de Beauvoir que sí, pero también es cómodo. No tener que elegir tiene su dosis de comodidad, ¿no? Porque entonces no estás condenada a elegir y a saber que todo lo que estás haciendo en tu vida es tu responsabilidad. Entonces, por eso la libertad de alguna forma a veces es como una carga, pero es la única forma de vivir humanamente. Entonces termino con este punto. La gran tragedia de las mujeres es que en realidad su vida no es la vida propia de las personas en una sociedad en la que, como ella analiza, el destino del 90% de las mujeres, porque en la Francia de 1949 en el trabajo asalariado había muy pocas mujeres. Ya os digo que están todas otra vez recluidas en casa, cumpliendo el destino proyecto proyectado para ellas, madres y esposas. Ahora, entonces hasta ahí ya tenemos dos conceptos fundamentales. Uno, que el ser humano solo se realiza como tal eligiendo. Y dos, que las mujeres no pueden elegir. Luego, en realidad no son seres humanos. Esa es la idea de la que partimos. Ahora, ¿por qué las mujeres estaríamos en esta situación, pues francamente negativa? Porque somos seres humanos, pero no nos dejan vivir como tales. Sexo es destino, y el ser humano es por definición aquel cuyo destino no se acaba de saber hasta que muere, hasta el final de la obra, porque la vida debería estar siempre abierta para él o para ella. ¿Quién es el responsable de esta situación? Fijaros, ahí Simone de Beauvoir va a ser absolutamente grande porque se va a plantar. Se va a plantar frente al psicoanálisis y frente al marxismo, que eran las dos grandes ideologías que cuando ella escribe tenían en sus manos el poder de dictaminar lo que era progresista y lo que era burgués. La palabra para despreciar algo era esto es burgués. Ellos, porque eran ellos, los marxistas, los psicoanalistas, tenían el pedigrí simbólico e intelectual de decir que, por ejemplo, ser feminista era ser una burguesa, y que lo que había que ser era marxista, y con eso ya incorporabas el ser feminista, más que ser feminista, la cuestión femenina dentro del marxismo, ¿no? Puesto que al feminismo lo tuvieron siempre enfocado, bueno, siempre, luego ya lo articularon mejor, pero como una derivación hacia el infantilismo, como decía Freud, las mujeres frustradas, como decía, frustradas, que no saben que realizarse es llegar a tener tu propio pene en la forma de un hijo varón. Freud decía, esa es la única realización posible para las mujeres, y las que no lo aceptan y son felices con ese hecho son unas amargadas, unas frustradas, no han sabido desarrollar su feminidad y son feministas. Y ese era el ABC al que Simone de Beauvoir, pero sabéis el peso que tenía el psicoanálisis, el peso que tenía el marxismo. Como decía Sartre, su compañero, el marxismo es la filosofía de nuestro tiempo, no se puede ser otra cosa. Bueno, Simone de Beauvoir va a coger muchos elementos del psicoanálisis y muchos elementos del marxismo para pensar, pero los va a situar enfrente, los va a hablar de tú a tú y va a hacer algo importantísimo para el feminismo, que es decir, nosotras necesitamos nuestra autonomía para pensar la condición femenina. Y ella parte de esa autonomía y entonces va a mantener que el marxismo no explica bien la opresión de las mujeres en su complejidad, porque el marxismo, ella lo denomina su monismo económico. El marxismo
todo lo reduce finalmente a la causa económica, y eso en nuestro caso no es suficiente. Hay mujeres que tienen mucho dinero, hay mujeres que tienen profesiones y están emancipadas económicamente y por dentro son esclavas. Tienen cadenas interiores. Mary Wollstonecraft le decía siglo y medio antes a las mujeres: agradecería a mis hermanas que dejasen de sacar brillo a sus cadenas y se dedicasen a quitárselas. Claro, pero Mary Wollstonecraft decía, lo percibía muy bien porque las mujeres no tenían derecho alguno en ese momento. Pero Simone de Beauvoir ya está viviendo en un mundo en que las mujeres tenemos derechos, aparentemente. Entonces ella tiene que ver las cadenas invisibles que están atando a las mujeres, que nos atan por dentro. Y su genialidad está ahí, en descubrir esas cadenas invisibles, en ayudarnos a verlas, en parte. Pero no es nada fácil. Ella no las vio hasta los 40. Pero entonces al marxismo le dice, por supuesto que la emancipación económica, tener un salario, vivir de tu profesión o de tu salario, es una condición necesaria para la libertad de las mujeres. Dice, pero no es suficiente. El problema, desdichadamente, es mucho más complejo, porque llevamos siglos y siglos de opresión y la tenemos profundamente interiorizada. Pero entonces ella va a hacer algo que era muy necesario, y era separarse del marxismo para poder pensar lo nuestro con libertad, no diciendo la causa de la opresión de las mujeres es el capitalismo y ya está, luchemos contra el capitalismo y los emanciparemos, que esa era la teoría que venía, digamos, empaquetada para las mujeres desde el marxismo en aquellos momentos. Al psicoanálisis le pone en su sitio descubriendo esto que la debemos a Simone de Beauvoir, el tema del androcentrismo. Simone de Beauvoir no va a descubrir el sexismo ya estaba descubierto. Vamos a diferenciar sexismo de androcentrismo, que es algo muy necesario. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es considerar que las mujeres son inferiores. Tengo un discurso sexista, las mujeres son inferiores, o a veces el sexismo lo que defiende es que somos superiores, pero la consecuencia no es tratarnos como si lo fuéramos, dándonos a renglón seguido todo el poder político, económico, etcétera, con lo que es un discurso falso, hipócrita e ideológico. No somos ni superiores ni inferiores, somos seres humanos, que es la condición que siempre se nos niega. Pero Simone de Beauvoir, entonces, lo que hace con el tema del psicoanálisis de Freud es descubrir el androcentrismo. Os decía, es que me había perdido un segundo, que es distinto al sexismo. Si el sexismo es el discurso sobre la inferioridad o la excelencia de las mujeres, el androcentrismo es mucho más peligroso y complicado de ver. El androcentrismo es esto. Es comprender que en toda la filosofía, la política, el cine, en todo el mundo que nos rodea desde que nacemos, todo lo que vemos en la tele, el varón se identifica y luego se solapa con el ser humano neutral. Los varones es como si se desexualizan, se descorporeizan, ellos no existen, ellos son seres humanos. Y sin embargo las mujeres se identifican con el sexo femenino de la especie, pero nunca con el ser humano neutral. Entonces, fijaros, el androcentrismo es algo tremendo, porque es lo que no nos permite ver nuestra exclusión absoluta de muchos sitios y nos hace creer que estamos incluidas siempre, aunque no lo estamos. Pero es esa mentira, ese retorcimiento del sistema patriarcal que no nos permite ni verle. Os voy a poner dos ejemplos, porque el descubrimiento del androcentrismo de la cultura patriarcal fue un gran pasísimo adelante en nuestra percepción de qué es lo que nos hace la sociedad. Un ejemplo, fijaros, yo de pequeña, ya que Simone de Beauvoir habla tanto, ella hace lo de lo personal, es político, cuando tú ves muchas películas del oeste, pongamos que te gustan las películas del oeste, las de vaqueros, claro, tú te gustan, pongamos que tienes 8 años, 9, te están gustando
¿Y tú qué haces? Te gustan porque te permiten que tú te estás identificando, obviamente, con los vaqueros, todo con varones. Porque en las películas de vaqueros suelen salir todo varones, menos una mujer que sale al principio igual de la película, luego se cierra la puerta, ella con los faldones y tal, en el porche, y ellos a caballo ya se van a las aventuras, ¿no? Claro, a las niñas que les gustan las películas del oeste o cualquier película, porque casi todas son de hombres, aunque no se dice así, de las de mujeres se dice son de mujeres, las de ellos no, porque ellos no son hombres, son seres humanos, neutrales. Ese es el androcentrismo. Entonces, tú te identificas sin darte cuenta con los vaqueros, o con el vaquero, con el bueno. Claro, pero un día te puede pasar como a Simone de Beauvoir, que tengas la revelación y digas, pero si yo no podía ser el vaquero, si yo era la que se quedaba en casa y la que salía 1 minuto o 2 en la película, no nos hemos dado cuenta. Hacemos una carrera entera estudiando el concepto de hombre en Aristóteles, el concepto de hombre en Kant. Estudiamos la Revolución Francesa y leemos, este era el segundo ejemplo, todos los hombres nacen libres e iguales. Qué bonito, que se nos pone la piel de gallina, y a los revolucionarios franceses. Pero ¿qué pasaba? Que las mujeres estaban absolutamente excluidas de ese hombres. Pero no hacía falta decirlo, ni se debía decir, como dice Geneviève Fraisse, discípula de Simone de Beauvoir, bueno, es francesa, tiene ahí su raíz. El androcentrismo no puede hacer explícita la exclusión. Si los revolucionarios franceses llegan a haber escrito en la Gran Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, todos los hombres nacen libres e iguales, esto no va con las mujeres, claro, otro gallo nos hubiera cantado, porque las mujeres hubieran dicho, ¿pero qué dices? ¿Por qué? Pero ellas lo veían y no lo veían. Lo veían porque unas cuantas se rebelaron. Y el feminismo nace en la Revolución Francesa, y Olympe de Gouges, francesa a su vez, escribe la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, indignada 3 años después de la Declaración del Hombre, de Derechos del Hombre, que debía haber sido del varón. Pero no, porque al sistema patriarcal nunca le interesa hacer explícita la exclusión de las mujeres. En general, igual hay otros sistemas patriarcales más duros que sí, pero el nuestro, basado en la igualdad y en la democracia, no permite hacer explícita la exclusión, porque entonces se deslegitima todo el sistema. Si hubiera dicho, todos nacemos libres e iguales, menos las mujeres, en los institutos de enseñanza secundaria no se podría enseñar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como se explica hoy, como si fuera algo que hubiera abarcado a toda la humanidad. Sino, fijaros, 1789, la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Claro, esos niños que siguen hoy educándose así, en el androcentrismo, luego tienen que descubrir 20 años después, con estupor otra vez, que las mujeres estaban absolutamente excluidas de esa declaración. El androcentrismo es complicadísimo de ver, porque es cada película, casi cada canción, cada cosa que te dice tu madre, tu padre, es la vida entera, es tu vida cotidiana. Lo repito, lo descubrió Simone de Beauvoir, aunque no lo llamó androcentrismo, toda su obra gira alrededor de este descubrimiento, porque ella lo va a decir de otra forma, va a decir, la mujer es en la especie humana la otra, que esa es su categoría fundamental, desde la que ella nos analiza, somos las otras respecto a quién, respecto al ser humano neutral, que es el hombre. Ella lo estudia, eso es lo que le permite ver a Freud y decir, pero Freud, si estás hablando del ser humano y estás hablando solo del pene, a todas horas, toda la teoría psicoanalista de Freud reposa sobre la divinización del pene. Pero del pene, es que es así. Os podría leer un texto que ibais a quedaros de piedra. Sí, no, el miembro, o sea, que ese sí que es el miembro, efectivamente. Pues es que Freud cae en la idolatría y luego a las niñas dice, ser niña es una tragedia. Que cuando la niña descubre que no tiene pene, su tragedia no se recupera en toda la vida, dice. No se recupera en toda la vida, dice, bueno, hasta que tiene su propio hijo varón. Por eso dice, esa es la única realización posible. Dice, pero las niñas, ser mujer es ser una envidiosa toda la vida. Sí, por la envidia del pene. O sea, claro, entonces, no, pero es que esto, bueno, no veáis lo teorizado que está.
Y dice, ¿y el varón qué siente ante esa criatura mutilada? Dice, o desprecio o le hace sentir su orgullo triunfante de ser un varón. Bueno, perdón, pasa... No, en la cabina hay gente hablando. Ya. Bueno, entonces vamos a ver otros dos conceptos muy... Bueno, hemos visto el concepto de ser humano. El ser humano es un ser humano destinado a la libertad. Y ese es el único sentido de nuestra vida. Estar yendo siempre más allá. Estar siempre metidas en un nuevo proyecto, trascendiéndonos continuamente. Esto es lo que nos ha robado la sociedad patriarcal, pero ni más ni menos que la condición humana, la de elegir. Muy mal. Bien, ahora, ¿cómo y por qué nos han hecho esto? Nos han convertido en la otra de la especie, y fijaros qué truco tan perfecto ha encontrado la sociedad patriarcal, que es el androcentrismo. El hacernos creer que estamos incluidas, pero al mismo tiempo saber que estamos excluidas, pero nos lía. Bueno, Simone de Beauvoir lo que hace es filosofía, digamos, que va a las raíces de la condición humana. Ella no va a analizar los factores económicos, que también, de la opresión. Bueno, va a hacer un análisis precioso, a ver si me da tiempo luego a contaros un poco el segundo sexo, y si no, Susana, como lo conoce perfectamente la obra, ella es la gran especialista, y luego, bueno, pues tenemos toda la mañana para Simone de Beauvoir. Pero, fijaros, ¿por qué los varones nos habrían hecho lo que nos han hecho? Esto, a ver si lo puedo explicar bien. Justamente por el tema de la condición humana, de estar condenados a nuestra libertad. Para Simone de Beauvoir, ya hemos dicho que Dios no existe, entonces estamos aquí solos, estamos solas, pero no en el sentido patriarcal. El ser humano está solo consigo mismo. Es duro un poco, bueno. Y condenados a nuestra libertad, a elegir. Somos conciencias, pero somos conciencias que, fijaros, para convertirnos realmente en conciencias, en seres humanos, necesitamos algo básico, y es que el otro, la otra, que el otro nos reconozca como conciencia. Es decir, el ser humano es una gran conciencia, y vamos a ponerle otra característica, y tiende a lo que ella llama el imperialismo de las conciencias. A ti no te gusta que te lleven la contraria, ni que te limiten, ni que te manden, ni... Somos así, de ahí la tragedia de las mujeres, que nacen para ser mandadas, o de todos o los esclavos. El ser humano es, digamos, una conciencia indómita. No le gusta que le pongan límites a sí mismo, pero es paradójica su condición, porque solo otro ser humano, limitándole, le puede hacer ver, le puede reconocer como conciencia. Es decir, los otros, Sartre lo decía así, el infierno son los otros, porque ellos me limitan, me engañan, me traicionan, pero me son absolutamente necesarios para verme yo misma como una conciencia. Si vosotras, esto es un acto de reconocimiento. Ella dice, Ana de Miguel, cuánto sabe, cuánto ha publicado. Yo digo, muchas gracias, María José. No, es un acto de reconocimiento entre conciencias. Nos tratamos como seres humanos. Ahora, como el ser humano tiende a ese imperialismo de conciencias, Simone de Beauvoir lo tiene muy claro desde su filosofía existencialista. La vida es lucha, continuamente, y lucha entre conciencias, por imponer tu opinión, por que te acepten los demás, somos conciencias que quieren ser, no que quieran, es que necesitamos ser reconocidos. Por eso luego ahora es tan importante el tema de la lucha por el reconocimiento, ¿no? En el tema de la lucha de gays y lesbianas. Pueden tener mucho dinero, pueden tener trabajo no faltarles, pero no tienen reconocimiento. El reconocimiento de tu conciencia y tu forma de ser entera es básico, es una necesidad vital para el ser humano. Que te reconozcan lo que eres, no tener un déficit de reconocimiento. Eso es una carencia que te impide vivir bien, te están limitando. Bueno, bien, entonces, el ser humano, fijaros que es un poco como peste la condición humana, porque condenados a nuestra libertad, que tenemos que elegir y continuamente, siempre estar trascendiéndonos con otro proyecto,
y si no caemos en la inmanencia, como los animales. Bueno, bien, condenados a nuestra libertad y encima con conciencias que necesitamos que nos reconozcan, pero que nos están limitando continuamente. Bueno, pues en esta situación, digamos, un poco problemática de la condición humana, los varones han encontrado, como diría Celia Amorós, con el chollo total ontológico. Han encontrado el chollo total porque, fijaros, no ya el chollo de que hagamos todos los trabajos domésticos, no ya el chollo de poder, follarse a chicas jóvenes desde los 14 años en la prostitución de todos los países del mundo, no ya el chollo de tener todos los puestos importantes para ellos, o sea, no ya todos estos, digamos, ventajas que les ha dado históricamente la sociedad patriarcal, sino una que va más, digamos, siendo las otras importantísimas, esta va a las raíces de la condición humana. Dice Simone de Beauvoir, y la cito porque ya veréis qué claro lo dice. Ahora, al hombre, al varón, no le gustan las dificultades, teme el peligro, al mismo tiempo que siempre se siente abocado a meterse en dificultades o problemas, por eso que las conciencias tienen que trascenderse, siempre tienes que tener algún proyecto y estar volcada en algo, bueno, volcados ellos, porque nosotras como no participábamos de esa condición, pero entonces el hombre, digamos, que está todo el día con desafíos, pero claro, el ser humano tiene esa tendencia, pero tiene también la otra, la de querer seguridad. Dice, entonces acaba como de decir que el ser humano siempre está metiéndose en dificultades y problemas, pero luego dice, sí, pero no acaban de gustarle las dificultades, teme el peligro. El ser humano es contradictorio, aspira contradictoriamente a la inquietud, a lo nuevo y al reposo, a la existencia y al ser. Sabe que la inquietud del espíritu es el precio de su realización como ser humano, que su distanciamiento del objeto, bueno, es el precio de su presencia de sí. Pero el ser humano sueña con alcanzar la quietud en la inquietud, una opaca plenitud que colme su existencia. Y este sueño encarnado es justamente la mujer. Es decir, para una escritora lo dijo de una forma tal vez mucho más sencilla, dijo, para el varón la mujer es el reposo del guerrero. Entonces, él como ser humano es un guerrero nato, está todo el día buscando proyectos nuevos, trascenderse, tiene una inquietud que no le deja estar a gusto con lo que ya tiene. Una vez que tiene algo dice, ahora quiero otra cosa. Esa es la condición humana, eso es lo que ella llama vivir en la trascendencia. Vivir en la inmanencia, es decir, he conseguido esto y aquí me planto para toda la vida. Ya está, tengo 25 años, he conseguido esto, no necesito nada más. Eso no es propio de un ser humano, dice ella. El ser humano siempre, hasta la jubilación, hasta la muerte, tiene que estar buscando cosas nuevas. Claro, pero eso te desgasta enormemente. Entonces, ese guerrero, ese ser que se enfrenta conflictivamente a otras conciencias, donde en el trabajo, que en el trabajo todo varón vuelve, porque todos son horribles, menos yo, todo porque este es un pelota, el otro es un sinvergüenza, el otro es un corrupto, así es como califica a todas las demás conciencias, pero llega a casa y le cuenta todo esto ¿a quién? Dice Simone de Beauvoir, a un ser humano que para él es mitad conciencia, mitad carne. Eso es el reposo del guerrero. El varón lo que ha conseguido sometiendo a las mujeres es tener unos seres, además siempre al servicio de él, como madres cuando nacen, como esposas, como hijas que le seguirán cuidando cuando sea viejo. Ha hecho como una subespecie humana, si me permitís que lo diga así, que es conciencia, porque las mujeres somos seres humanos, pero solo la mitad, porque ha sido domesticada desde pequeña para no reconocerse como una conciencia, sino como la mujer de la película del oeste, media conciencia. Sale con su vestido, pero sale solo un trocito de la película, para que los demás puedan irse a caballo a vivir sus aventuras. Entonces es mitad conciencia, habla, le escucha, porque en el trabajo, esto, lo otro, sí, cariño, sí. Es mitad conciencia, habla, comprende,
pero él la ve también como carne, porque es carne además que él posee físicamente como tal. Y es carne, y no puedo alargarme, pero pensar en cómo de ahí va a arrancar todo el tema de la sexualidad y lo que tiene que ver la sexualidad en la opresión, nuestra opresión de las mujeres. La posee como carne, aun sabiendo que algo de conciencia tiene. Ese es el reposo auténtico del guerrero. Es como que puedo reposar. Esto no es una conciencia que me va a decir, oye, así no, ¿qué tal? Es carne, y la carne no nos pone en nuestro sitio, no nos dice nada, es algo muerto, está ahí. Es naturaleza. Simone de Beauvoir va a descubrir también el tema de, podemos decir carne o podemos decir naturaleza. Las mujeres para los varones somos naturaleza encarnada en una conciencia. Pero entonces digamos que es el reposo absoluto del guerrero. ¿Por qué? Porque con otra conciencia siempre tienes que estar como en guardia, siempre tienes que estar en el trabajo, en el espacio público, estás sabiendo que estás con otro ser humano, en guardia, no en el mal sentido, sino hasta en el bueno, pero no es esa quietud y ese reposo que estás pues con un cachorro que estás acariciando. Cuando estás con un perro, pues es otro tipo de relación. Él te responde guau guau y tienes una flexibilidad, pero te calma, te tranquiliza. Un bebé, el bebé pues le coges y ya unos achuchones. La mujer, el hombre ha convertido a las mujeres en eso para ellos. Por tanto, no les pueden dejar, ni les quieren dejar que se conviertan en conciencias de verdad, en seres humanos de verdad. Pero fijaros que ya lo decía Kant, que el patriarcado siempre sabe lo que quiere. Kant en el siglo XVIII, que para legitimar la desigualdad sexual había dicho, el matrimonio es algo muy complicado. Es una institución civil absolutamente necesaria para nuestra sociedad, pero es muy complicado. Poner a dos seres humanos a vivir juntos, van a estar discutiendo a todas horas. Eso va a ser una fuente de conflictos enorme. Él, por supuesto, permaneció soltero toda su vida, como la mayor parte de los grandes filósofos. Bueno, dice, esto es una relación muy complicada. Hay que dar el poder a una de las dos partes, porque si no, eso va a ser, no se va a dedicar bien a la reproducción de la especie, que es lo que tiene que hacer el matrimonio. ¿Y a quién se lo vamos a dar? A los varones. Firmado un varón, tenía que haber puesto. Pero, y así, así se legitima en la Revolución Francesa, en mitad de la Revolución Francesa, nuestra desigualdad sexual en las sociedades democráticas. Bueno, si tengo un momento, quisiera terminar con una última cosa breve sobre la aportación de Simone de Beauvoir. Hemos dicho ahora que lo que consiguen los varones, los beneficios, por supuesto que ella va a analizar los beneficios económicos, como decían los políticos, dice, pero ¿y los ontológicos? Tener ahí unas conciencias humanas que están siempre justificando tu existencia y diciendo, eres fenomenal, ¿por qué? Porque eres un varón. Como dice Ortega y Gasset, que era, un descarado, Ortega y Gasset escribe un texto diciendo, Simone de Beauvoir y su obra son basofia. Volvamos a decir que las mujeres son el sexo débil, que son inferiores y que se realizan entregando su vida a nosotros. Pero él, lo dice claramente, dice, la mujer es feliz, dice, no haciéndonos camas, sino es feliz haciéndonos sentir que solo por el hecho de ser varones somos importantes. Es que eso es lo que está tratando de explicar Simone de Beauvoir, que lo que hacemos las mujeres a los hombres es hacer que se sientan importantes, dice Ortega, no por ser Pepito Jiménez, ni fontanero, ni político, sino por el simple hecho de ser yo un existente varón. Bueno, entonces, claro, y hay que tener en cuenta que esta es la educación que recibe cada niño desde que nace y cada niña. Bueno, por último, ella se pregunta, y aquí se le han hecho críticas y tal, así que también os lo quiero contar, dice, pero ¿y por qué los hombres han conseguido dominar a las mujeres? Va a dar una explicación también un poco de carácter así ontológico o filosófico. Dice, viene a preguntarse, dice, ¿por qué las mujeres no hemos puesto el hecho de que somos madres y tenemos los hijos ahí en el centro? ¿Por qué no hemos conseguido darle valor al hecho de que somos las reproductoras de la especie? Y ella contesta lo siguiente, dice, por el tema de la reproducción, el caso es que los varones
cuando quiera que fuera la horda primitiva, como dice, ellos se convirtieron en guerreros, porque sabéis que la guerra ha sido consustancial al ser humano. Y ella desde donde lo explica dice, es que el imperialismo de las conciencias. Por supuesto que tal pueblo quería tales tierras o quería una salida al mar, ¿no? Pero también quería dominar a los otros. Y la institución de la esclavitud nos lo muestra. La historia de la humanidad es la historia de la dominación de unos por otros. Y esto, dicen, no podemos ignorarlo. Las conciencias son así, imperialistas. Vale, pero entonces los varones fueron a la guerra y las mujeres se quedaron reproduciendo la vida. Dice, ¿por qué ha sido superior la guerra que la reproducción, es decir, el dar muerte que el dar vida? Dice, porque el guerrero, al enfrentarse a otros, al ir a la guerra, arriesga su vida. Dice, y al arriesgar su vida, al poner en peligro su propia vida, está, y esto viene de su filosofía, está manteniendo que la vida como hecho bruto no es lo más importante para el ser humano. Lo más importante es una acción con sentido. El ser humano se caracteriza por trascender el hecho bruto de existir. Si no, sería un animal. Un animal existe y está ahí pues tan feliz. Pero el que pone en riesgo, el que arriesga su vida, es como si estuviera diciendo, para mí hay algo más importante que mi propia vida. Estos valores, esta ideología, este trabajo, este irme a descubrir América, este meterme en este cascarón de nuez a ver dónde llego. Es decir, el ser humano ha puesto en riesgo su vida toda la vida, dice, pero lo han hecho los hombres. Las mujeres, al reproducir la vida, es como si hubieran quedado en el nivel justamente de no ponerla en riesgo, sino de reproducir la mera existencia de la naturaleza y la carne. Y dice, y eso no es la condición humana. Lo que no quiere decir, pero esto lo pasamos a debatir ahora, que Simone de Beauvoir viese en la condición de tener hijos absolutamente nada ni inferior, ni porque ha habido malas interpretaciones, y al contrario, si queréis ahora lo pasamos a debatir, pero ella sí que dice, vivir es arriesgarse, y a quien no le dejan arriesgarse o quien se queda reproduciendo la vida como hecho bruto, ha sido dominada por aquel que la ha arriesgado, como en la dialéctica del amo y el esclavo. Bueno, pues aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención. Esto es maravillosa, Bueno, supongo que estáis de acuerdo conmigo que es una maravilla todo lo que nos ha contado Ana de Simone de Beauvoir. Ahora tenemos como un cuarto de hora, 20 minutos de debate, y luego, como sabéis, pasamos al café y a Susana Carlos. Palabras. En el debate siempre se amplía la exposición, pero también se hacen aportaciones interesantes de lo que cada una pues va sintiendo, de lo que aprende y de lo que sabe. Bueno, yo para romper el hielo, mientras alguien se decide, le decía ahora mismo, sí, entre bastidores, que a mí esto me recuerda y me enlaza con lo de todo ese tiempo que en la filosofía, por lo menos europea, que es la que más conocemos, se decía que la mujer no tenía alma, ¿no? Porque es eso que tú dices, reproduce carne y de eso no es un hecho trascendente, ¿no? O sea, porque, y claro, pues si no es trascendente para dar alma, es que no la tienen, ¿no? No sé, sí, me ocurre. Sí, efectivamente, es que el núcleo de la degradación de la condición femenina ha sido realmente no considerarnos personas en el sentido que cada ideología o cada filosofía considera a la persona. Como en la religión el alma es lo más importante, pues nosotras ahí no teníamos alma, o el alma llegaba al feto femenino varios meses después que al masculino, como defiende Santo Tomás de Aquino, o directamente no teníamos alma, porque efectivamente la opresión de las mujeres, como ella analiza en los mitos, consiste en conceptualizarnos o bien como naturaleza, o bien como carne, o bien como la Virgen María, que no deja de ser carne,
en la que, como ella dice, hágase en mí según tu palabra. En esa frase cuando le llega el ángel a decir, has sido elegida, pero ¿para qué? ¿He sido elegida para salvar el mundo, para predicar la palabra de Dios? No, has sido elegida para quedarte embarazada, para ser la mediación como cuerpo por la que Dios va a reproducirse a sí mismo como otro varón, como en vez de por esporas, que va a haber un cuerpo de mediadora. La mujer es la gran mediadora en la relación del varón con otros varones, Dios con su Hijo Jesús, que es el mismo además, o con la naturaleza. Simone de Beauvoir lo explica extraordinariamente. Os quiero decir que es un libro que tiene partes complicadas, pero otras divertidísimas. Os recomiendo ferviente, porque tiene, fijaros, son 2 volúmenes, aunque ahora está editado en uno y pesa demasiado para mi gusto. Yo prefería los 2, sí, pero la segunda parte, que se titula La experiencia vivida, tiene un capítulo que se titula La infancia, otro La vejez, ser una mujer madura, otro la prostitución, otro las lesbianas, otro la maternidad. Bueno, el de la maternidad es tronchante. Ella arranca con la tragedia del aborto en la Francia de su tiempo, y ahí son páginas muy emocionantes en que Simone de Beauvoir, de elitista, la verdad es que no tenía nada. Ella vivió su vida, que era una vida que ella quería ser escritora, y lo fue, pero ella siempre, o sea, cuando habla del problema del aborto en Francia, es algo extraordinario el cómo relata con qué dramatismo cómo el patriarcado es la sociedad al revés. Es que los varones dejaban embarazadas a chicas jovencísimas que venían del campo de criadas o a ver qué profesiones, las dejan embarazadas engañándolas, luego están en contra del aborto y a ellas las dejan ahí cuando tener un hijo soltera era una tragedia, que eras expulsada de la sociedad sin piedad. Dice, y ellos, padres de familia, profesores de universidad, curas, siguen predicando de moralidad, y ellas son las inmorales. Dice, ¿qué es esto? El mundo al revés. Es que el que tenía que ser acusado como inmoral, que ha cogido a una jovencilla y la ha engañado, y es ella a la que la sociedad acusa de inmoral. Este tipo de análisis, o sea, que es decir, es que la sociedad patriarcal es justamente darle la vuelta a la verdad y a la realidad. Pero así ha funcionado durante siglos. Por eso nuestros avances también son muy importantes. Ahora, el hecho de que una mujer pueda tener un hijo sola, como le dé la gana, la verdad es que es un paso adelante fundamental. Porque venimos hace nada de que quedarse embarazada era, tener un hijo soltera era un estigma brutal. O sea que en muy pocos años, al mismo tiempo que vuelven nuevas injusticias y nuevas desigualdades que creíamos un poco erradicadas, hay pasos adelante muy fuertes. Pero lo que os quería decir es que el capítulo de maternidad empieza con el aborto. 15 páginas o así para el drama de que los abortos eran clandestinos. Pero sigue inmediatamente contando las relaciones madre-hija, lo complejas que son y lo que significa tratar de realizarte en tu hija para las mujeres que no tenían otra fuente de realización, o en sus hijos varones. Y es que es divertidísimo, porque lo comentaba antes con Susana, digo, pero como una mujer que no tuvo hijos es que habla de la maternidad real, y es que te mondas de risa por la sutileza del análisis de lo que espera una madre de su hija y de su hijo, y cómo, claro, dice, la maternidad, como alguien pretenda proyectarse o realizarse en la maternidad, es que es imposible, es imposible, y está condenada a unas frustraciones y a unos quebraderos de cabeza y a unos berrinches y a un tal, que son relaciones puramente sadomasoquistas, pero que es muy, muy hasta divertido, dentro de que siempre es un poco carga emocional. Bueno, a ver. Y ella. Ay, no te había visto. Hola. ¿Su nombre por la huelga? Sí. Buenos días, muchas gracias por su intervención.
un tema en relación con el lenguaje que a mí me llama la atención hace tiempo y quería saber qué pensáis de eso. Hombre, mujer, macho, hembra, varón, ¿cuál es la contraparte? Si usamos mucho varón, no estamos reforzando el término hombre como genérico y comprensivo de hombre y mujer. ¿No debería plantearse desde el feminismo que el uso de varón está reforzando esa otra tendencia? Pues es verdad que ese es como un enigma que todavía no acabamos de encontrar la respuesta, porque efectivamente, ahora, como desde el momento en que descubrimos, la teoría feminista descubre que uno de los grandes trucos de la sociedad patriarcal es dessexualizar y descorporizar a los varones y sexualizar y corporizar a las mujeres, o sea, lo del androcentrismo, entonces el tema fue decir, vamos a ponerles cuerpo, vamos a mostrar que ellos son el sexo masculino de la especie y no el ser humano neutral, y por eso empezamos a decir varones, para decir, si yo soy una mujer, tú eres un varón y tú no eres un hombre. El hombre no existe. Ha sido eso cuando Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es ese ser que o es la humanidad entera o eso no existe. Existen varones y mujeres. Claro, y tienes razón, pero ¿qué pasa? Que lo que has dicho es muy razonable y nos lo hemos encontrado, que al hablar de varones y mujeres es como si al concepto de hombre, bueno, estoy repitiendo lo que él ha dicho muy bien, le asumiéramos realmente como el neutro de la especie. Pero sabemos que eso es una trampa, que cada vez que se dice todos los hombres, ahí nosotras probablemente no estamos. Y es así, y es así. Y cuando decimos todas las mujeres, los que no están son varones, pero hombres, o sea que es algo tremendo, porque el lenguaje no nos deja salir de la cárcel del androcentrismo. Es muy complicado, es como las películas del oeste. ¿Qué hacemos? ¿Las tiramos? Porque en el fondo es lo mismo. ¿Qué hacemos con la filosofía de Kant? ¿La tiramos? Las películas, toda nuestra cultura es androcéntrica, pues lo tendremos que pensar, y las lingüistas o las mujeres que se reúnen en asociaciones feministas tendremos que darle muchas vueltas al asunto para ver qué hacemos con el lenguaje en ese aspecto, porque es crucial, porque si utilizas hombre como ser humano es que estás metida de lleno en el androcentrismo. Claro, pero es que es imposible, es como lo de, como Celia Moros, que es muy complicada a veces leyéndola, pero luego usa unas metáforas, dice, es que corremos el riesgo de, al tirar el agua, que se nos vaya el bebé por la bañera, y ahí estamos en el feminismo, ¿cómo? Quitar el tapón de una vez para largar toda esa putrefacta sociedad patriarcal que tanta amargura, tanta injusticia, tanto dolor, tanta desigualdad trae al mundo, porque es que si fuera solo otra cosa, pero es que es el punto brutal de desigualdad, las consecuencias que tiene, claro, pero al liquidarlo tenemos que conservar al bebé y es muy complicado, porque claro, no sé contestarte, ya ves, pero sí que es crucial, y entonces insistir en, a ver, muy complicado. A ver. Hola, soy Liliana. Va en relación al término que Miki planteó y tú devuelves a androcentrismo. Sí. Y yo quiero reflexionar en alto el androcentrismo de la palabra persona, que en los talleres nos encontramos, y sobre todo con las jóvenes y los jóvenes, desde el velo de la igualdad y el espejismo de la igualdad, diciendo, no, es que somos personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo? 100 años después, todavía hay que desmontar, bueno, no somos personas todavía, porque las mujeres no tenemos capacidad de elegir y las mujeres todavía no tenemos libertad. Por lo tanto, y es una trampa que está entrando ahí desde el espejismo y que por el deseo de ser iguales se está utilizando mucho. Y entonces era compartirlo para decir, es una gran trampa patriarcal y androcéntrica que está empezando a asumir mujeres y varones. Pues gracias por la reflexión, porque es ahondar en lo mismo. Es que efectivamente, fíjate, si Simone de Beauvoir
que es Simone de Beauvoir, uno, que tenía una cabezota ahí dentro, y dos, que desde pequeña lo que hizo fue observar, escribir sus diarios, registrar, y no se había dado cuenta ella de que vivía en un mundo patriarcal. Decía, yo soy igual desde pequeña, que fíjate todo lo que he hecho, ya hay igualdad, ya no son los tiempos de la abuelita. Esto lleva repitiéndolo cada generación de mujeres. Yo me he dado cuenta, cada generación de mujeres dice, no, ahora sí que somos libres. No, sí, en el pasado sucedió tal cosa, pero ya no. Cada generación. Pero fijémonos que las sufragistas, que en el siglo XIX, que las mujeres no tenían absolutamente ningún derecho, ninguno. Las mujeres decían, ¿yo? ¿Oprimida? ¿Por qué? ¿Qué va? Si ser mujer es un chollo. No todas, vamos, obviamente, pero el discurso tradicional. Hasta que llega el feminismo y dice, pero el feminismo siempre ha sido lo mismo. Uno, una minoría muy activa, eso sí, una minoría que ha cambiado el mundo, ojo, pero una minoría. Pero dos, su discurso ha sido tratar de convencer a nuestras hermanas de que están oprimidas. Incluso convencerte a ti misma, darte cuenta de repente, decir, anda, pero si estoy cayendo en lo más burdo y grosero del mundo. O sea que el feminismo es tremendo, porque es tratar de convencer, es como si Obama tuviera que estar tratando de convencer a los negros en Estados Unidos, decirles, por cierto, os quiero decir, estáis en situación de desigualdad. Pues es que es tremendo. Nosotras se nos va buena parte de toda la teoría feminista en tratar de hacer ver, y cuesta muchísimo, los sitios en que estamos siendo tratadas como carne, o como naturaleza, o como mediadoras de los hombres. Tremendo, es algo increíble, de verdad, es tremendo, sí, es así, pero bueno, luego es apasionante, porque es descubrir, cuando descubres que eres un ser humano, o humana, o persona, pues inicias lo que Betty Friedan llamó el apasionado viaje de las mujeres hacia su liberación. Apasionado, pero bueno, también con, hombre, que te das golpes, por supuesto, pero ya lo decía la gran Simone de Beauvoir, la vida es lucha, pues nada, a ello, ¿qué se le va a hacer? Dice, desprenderse de la libertad, claro, es maravilloso, dice, porque te ajustas más a la vida que tienes, dice, pero también los muertos están mejor ajustados a la tierra que nadie, es que es así, sí, dice, ellos sí que están bien, sí. Muchísimas gracias, la verdad, y creo que solo pregunto por el gusto de oírte un poquito más. Pero me quedé justo en dos cosas del final, lo de vivir es arriesgarse, ¿no? Sí. Y sí me gustaría un poco que ahondaras un poco más ahí, qué era para Simone o para ti, que me encantaría igual. En este caso, para las mujeres, ¿qué es arriesgarse? Si es asumir la libertad, si es crear conciencia, si es crear conciencia feminista, es decir, ¿cuál es nuestro riesgo en ese caso? ¿A qué hemos de arriesgarnos? Y luego me interesa especialmente lo último que has comentado de la dialéctica del amo y el esclavo. Yo creo que en el comportamiento del amo sabemos poco, pero sabemos algo, y me interesa especialmente saber qué dirías, Simone, qué dirías tú de por qué el esclavo, o en este caso las esclavas, seguimos sosteniendo y manteniendo, sabemos por qué, pero bueno, me gustaría oírte un poquito, por qué seguimos sosteniendo un poco ese lugar que sabemos de esclavitud. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la cuestión, porque la encuentro enormemente interesante. De hecho, con Alicia Puleo, con la que, bueno, somos amigas, pero discutimos mucho de feminismo, estamos situadas exactamente en el mismo sitio teórico, pero discutimos, porque eso, conciencia frente a conciencia, discutir es lo normal. Tú dices, pero aquí, este matiz, este punto de vista. Ella, que ahora está estudiando mucho el ecofeminismo, mantiene esto, y conoce muy bien a Simone de Beauvoir. Mantiene que Simone de Beauvoir puede tener una concepción un poco patriarcal del riesgo, porque Simone de Beauvoir, claro, vivió en un mundo en el que ella lo que descubre es la tremenda injusticia que es ser una mujer. Pero sabéis que luego una de las partes del feminismo de los años 60 va a decir, ser mujer es maravilloso. Sí, pero es como si dijeran, ¿pero qué dice esta Simone de Beauvoir? Sí.
Women is beautiful. En vez de lo negro es hermoso, pues lo femenino es hermoso. Somos maravillosas. Qué orgullosa estoy de ser una mujer. Tal que, bueno, yo es un discurso que lo he tenido y si quiero lo tengo, pero digo, bueno, espera. O sea, un 1% de la propiedad mundial. Golpeadas y violadas, asesinadas. Pues tan bonito es ser mujer. Vamos a pensarlo un poco más antes de decir que es maravilloso. Pero fíjate, el tema del riesgo, a mí es que me interesa muchísimo también porque tendemos a tener una visión a veces complaciente del feminismo, nos reunimos entre nosotras, todo, pero yo leí un libro hace 4 o 5 años, La tercera mujer de Lipovetsky. Lipovetsky es un francés, un filósofo francés contemporáneo, muy listo, muy agudo, todo lo que escribe responde a algo y viene a decir esto, dicen que los varones, que si estamos perdidos, que si ahora las mujeres están teniendo muchísimo protagonismo, que si los hombres estamos con crisis de identidad, que si las mujeres... La verdad, yo no veo ningún problema. O sea, analizando las cosas bien, las mujeres siguen queriendo más que nada en el mundo tener hijos y cuidarlos muy bien. Veo a todas las compañeras y por supuesto que hay una tercera mujer que va a la profesión y que está desarrollando una carrera estupenda, pero no veo que esté en riesgo nuestra hegemonía en ningún sentido, porque ellas, por ejemplo, en la vida sexual, de promiscuas nada, por ejemplo, sexualmente, las mujeres podrían decir, bueno, pues nos acostamos casi con quien queramos, por decirlo así, porque, oye, ellos siempre están dispuestos, pero veo que las mujeres no se deciden a ser promiscuas para nada. Pero él no lo dice en términos, veo que las mujeres no se hacen varones, en un sentido que para él es crucial, como lo es para todos los varones, que es la sexualidad y la promiscuidad sexual, o la poligamia, o la polimuchas. Y luego y veo... Sí, claro, entonces él ahí dice, no veo el riesgo, la verdad, ellas siguen queriendo tener un romance y un amor, siguen con el príncipe azul. Bueno, y luego dice, y luego cuidando hijos, pues si es que les encanta. Además las francesas, ojo, que entraron por la política del tercer hijo muchísimo. Entonces dice, sí, hay una tercera mujer, bienvenida, seguro que se realiza mucho más y que es más feliz, pero no veo por ningún sitio que estén poniendo en riesgo ni mi identidad, y hay que agradecérselo, porque él nos está dando una información muy buena. Ni mi identidad, ni la sociedad en general. Siguen cuidando a los niños estupendamente, no tenemos quejas. Entonces, pero yo ahí le digo a Alicia Puleo, pues que he leído a Lipovetsky y me ha dejado hecha polvo. O sea, igual es que no estamos arriesgándonos lo suficiente, seguimos al final queriendo conciliar, que me parece muy bien por otro lado, porque, o sea, yo mismamente he tenido 2 hijos luego cuando he querido o he elegido, pero claro, no deja de inquietarme el tema de Lipovetsky y de la tercera mujer. Es como si, no sé, las mujeres, claro, amamos el riesgo, pero entonces Alicia Puleo me dice, piensa que tú estás viendo el riesgo de una forma patriarcal, ¿cómo hacer necesariamente lo que ellos entienden por arriesgarse, que es tener mucha vida sexual o dedicar mucho más al trabajo y a la promoción o a salir, a tomar copas, Bueno, entonces que tendríamos que tener un concepto del riesgo desde el feminismo. Pero claro, sí, claro que nos hemos arriesgado. Hemos dicho no a todo lo que venía atrás. Pero ahora necesitamos un paso más. Y es ahí donde necesitamos un paso más. Porque las mujeres seguimos muy cargando con esa responsabilidad enorme de tener que cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestros pequeños, de estar atendiendo todo, y eso no te deja sitio para el riesgo, porque eso te lleva a buscar seguridad. Si tú quieres a tus hijos darles algo, es seguridad, pero entonces estamos ancladas ahí en la búsqueda de seguridad. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Lo que hay es que meterlos a ellos a la seguridad, que además es lo que les encanta y les da. Lo que pasa es que es un chollo, decir, yo tengo mi seguridad ahí, a la parienta en casa. Ella está en casa dándome esa seguridad que tanto necesito.
El tema del riesgo, pero también las mujeres tenemos que arriesgarnos todo lo que podamos siempre, porque luego, como dice Simone de Beauvoir, luego los hijos lo que quieren en realidad es vivir su vida. Tú tienes que vivir la tuya, tienes que, hombre, para eso les has tenido. Ella dice, tener hijos solo puede tener un fin, que es darles el amor, la alegría y todo lo que te sobra, de lo que te sobra, porque como intentes dar algo que no te sobra, ahí va a haber un problema, porque estás dando algo que te estás quitando tú, y ahí ya entonces empieza un problema, porque empieza a ir contra ti. Si tú te quitas, así es el ser humano, entonces empieza a haber una maternidad extraña. Lo que dices, sobre todo no puedes buscar realizarte te tienes que realizar tú, no te pueden realizar los otros. Entonces, en esa búsqueda de realización personal debemos arriesgar. Pero claro, también por otro lado digo, es que si lo hacemos más que arriesgar, pero las feministas debemos animar a las chicas jóvenes, sobre todo, que llaman a que, caramba, desafíen el sistema y se arriesguen una vez más. Bueno, no te contesto lo otro luego porque ya igual nos estamos robando el tiempo. Bueno, ¿qué os parece? Si os parece, como la segunda ponencia también es sobre Simone de Beauvoir, lo que haya quedado por preguntar, pues después del café, ¿de acuerdo? Es que ella quería, que había otra palabra que no le... Es que aquí hay una luz que no se ve nada. Bueno, pues de acuerdo. Yo quería si es posible, que nos diera su opinión o la opinión de Simone de Beauvoir acerca de la prostitución. ¿Qué posición toma ella? Sí, yo creo el análisis de Simone de Beauvoir de la prostitución me parece pobre, igual que el de la maternidad. Me parece que es muy complejo, que toca muchos matices, que tal. Me parece un poco pobre, pero su idea básica es esta. Tú leyéndola, lo que ves es que ella lo que está combatiendo es una idea que debía ser la idea del mundillo en el que ella vivía, que era un mundillo muy que idealizaba los bajos fondos. Como era un mundillo que se quería muy transgresor. Claro, transgresor ¿sobre qué? Sobre el cuerpo de las pobres mujeres. Pero como ella vive en ese mundillo, ella dedica el capítulo a esto, a explicar cómo las prostitutas no tienen ningún poder. Entonces, su análisis se centra ahí, en tratar de desmontar la idea de que las cetairas, como ella dice, porque habla sobre todo de prostitutas como famosas o prostitutas que aparentaban tener poderío, que iban... y ella mantiene que mientras el amo se lo quiera dar, y que eso no es tener poder. Entonces, más que, por ejemplo, hacer un análisis a fondo de lo que significa para la reproducción del sistema patriarcal tener libre acceso consagrado al cuerpo de las mujeres y de las mujeres jóvenes, desengañémonos, que es carne fresca, lo que más se reclama, no hace un análisis así de qué significa la prostitución para reproducir el poder de los varones y por qué estos tienen tanto apego a esa institución. Lo que hace es desarticular esa idea, es decir, dicen que las putas tienen mucho poder individualmente, dice, yo no veo que eso se pueda llamar poder de ninguna manera. Es el poder del esclavo, que claro, es que el amo, que esto en la dialéctica, de Hegel, del amo y el esclavo, es que hay una cosa, el esclavo necesita al amo para comer, para que le dé dinero, pero finalmente el amo depende también del esclavo, y para lo mismo, para comer, porque es el esclavo el que le hace la comida. Entonces, en realidad no come el uno sin el otro. Pero claro, diríamos, hecho este análisis, es totalmente distinto ser amo que esclavo, aunque los dos se necesiten. O sea que ese es el análisis que hace. No es tan grande como en otros temas. Bueno, pues muchas gracias.